Ahí está. Bueno, con este módulo hay dos docentes expertos en este tema de trata de personas. El día de hoy iniciamos con el maestro Naón Gabriel Bermejo Candia. La siguiente sesión, el día jueves, es con la doctora Iridia. A ella la van a conocer en su calendario de clases para que están dentro del diplomado de violencia sexual. Ahí vienen las fechas y qué días intervienen cada uno. Ajá. Sobre esta parte, todos los materiales, también para quienes están dentro del curso, se les envía un drive ahí en el chat de WhatsApp. Se les envía un drive con las grabaciones, los materiales y las actividades que lleguen a dejar los docentes. Y bueno, tenemos el gusto con nosotros al maestro Naón Gabriel Hermoso Candia, quienes están dentro del diplomado de género, que también son invitados el día de hoy, no sé si están aquí presentes. Yo tuve el gusto de conocerlo, que nos impartió la clase del informe victimológico. Él es criminólogo por parte del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Él es victimólogo por parte del INACIPE. Él es psicólogo por parte de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es perito profesional en materia de psicología forense en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comisionado a la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. También estuvo en la Fiscalía de Investigación de los Delitos en materia de trata de personas y en su labor como perito realiza evaluación de personas en situación de víctima de delitos como violación, abuso sexual, estupro y delitos contra la intimidad, y a su vez de violencia familiar y entre otros. Y él cuenta con una amplia formación en diplomados y cursos impartidos por instancias gubernamentales y privadas en materia de trata de personas, pornografía infantil, desaparición forzada, derechos humanos, perspectiva de género, psicología forense en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, y entre otros. Mi estimado Naum, bienvenido. Muchísimas gracias por iniciar el día de hoy contigo. Te cedo la pantalla y el micrófono. En el panel de coordinación se encuentra conmigo la coordinadora Claudia Cázares, que ella a lo largo de este módulo nos va a estar apoyando en la coordinación. Bienvenido, Oh, mi estimado. vale, ok. Muchas gracias, Kevin. Gracias a quienes están presentes. Pues vamos a empezar, ¿vale? Por ello, hice una cuestión de presentación, entonces se las voy a ir compartiendo y sobre eso vamos a ir trabajando. Ok, ¿dónde está? Aquí está. Ok. Mm, Me parece que ya está, ya se ve, todavía no. Sí, algo que se me pasó comentarles, los micrófonos se encuentran cerrados, entonces para quienes quieran realizar alguna participación, cuando le indique el maestro Naum, pueden utilizar la función de alzar la mano y se les activa el micrófono sin ningún problema. Vale, muchas gracias, Kevin. Ok, bueno, pues vamos a empezar con este módulo que va a tratarse de, así que como cuestión redundante, de la trata de personas o el delito de trata de personas. El día de hoy vamos a iniciar con modalidades, incidencias, modus operandi y perfil de los tratantes de personas. La siguiente clase van a estar con la maestra Lidia, como ya se los mencionaron, van a abordar el aspecto de víctimas. Después regresamos conmigo. En la parte de la evaluación vamos a ver el aspecto de entrevista y también psicometría que pudiera usarse. Y por último, terminar con la maestra Lidia igual, en esta parte de la integración del dictamen o del informe psicológico de trata de personas. Ok. Entonces, como bien ya se los había comentado Kevin, hubo por ahí como una pequeña tarea, que no era tarea en sí, pero espero que hayan podido ver la película. Si no, es una película un tanto popular desde hace unos años y pues también vamos a trabajar con ello, ¿va?
Entonces, ahorita vamos a empezar con ah, trata de personas y en esta parte de la película eh, me gustaría preguntarles si pudieron identificar algún tratante o a quién identifican como tratante, ya sea que me contesten, bueno, que abran su micrófono si se puede abrir o por el chat, estaría bien para, pues sí, para tenerles en cuenta. Ok, Itzel dice que Marco. Ok, Marco, sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Es el único que identificaron? Marco. El tipo que les recibe en el aeropuerto. Ok, Denise, gracias. Sí, justo ahí también podríamos abordar y de hecho lo vamos a abordar. ¿Quién más? ¿Serían los dos únicos? Ok, también dicen que el que estuvo coludido en el gobierno, el policía de contacto, muy bien. ¿Logran identificar alguno más? Acá sí los que cuidan, ok, gracias Mercy. Sí, también, por ahí vamos. Muy bien, muy bien. ¿Pueden identificar algún otro? ¿No? Ok, bueno, vamos a trabajar con estos. Me llama la atención justo que puedan como mencionar a estos personajes, ¿por qué? Porque muchas veces cuando vemos la película, parece ser que a quienes identificamos en mayor medida en esta cuestión del papel del tratante es como lo mencionaba Itzel, a Marco. De hecho, es como a, como inicia la parte de la película, de la búsqueda y demás. Entonces, es con esta persona con quien suele relacionarse en mayor medida. Se llama Búsqueda Implacable, así se llama la película Erendira. Entonces, de nada, entonces es a quien suelen como relacionar en esta cuestión del tratante. La película, si bien no relata o refleja al 100% como esta cuestión de la trata de personas, sí nos ayuda por lo menos en este primer módulo o bueno, en esta primera clase a poder ir ejemplificándolos en cierta medida. Por eso era dejarles primero pues sí, la película, hacer esta primera pregunta como detonante de quién es el tratante. ¿Por qué? Porque al final de este módulo vamos a hacer como una recapitulación o ver si es cierto que todos los que me acaban de mencionar, el que compra a la chica, ¿ok? Podríamos checar. Ese es un personaje como interesante que podríamos como analizar y ver si es o no entra en la cuestión del tratante. Bien, Mercy. Como les decía, al final vamos a hacer como esta recapitulación de si sí o si no, en función de qué, de lo que pues vayamos a ver el día de hoy, ¿va? Entonces, si ya no hay algún otro que puedan como ubicar o que crean que sea como tratante de la película, vamos a seguir. Para todo esto, pues es importante considerar o tener en claro qué es la trata de personas y siempre nos ayuda mucho el poder ubicar la historia del fenómeno que estamos abordando o del delito que estamos abordando. Si bien no vamos a meternos en todos sus orígenes y demás, sí es importante tener en cuenta que por lo menos para la trata de personas es un fenómeno que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, nos podemos ir a documentos donde podemos identificar aspectos como la esclavitud,
Y si bien es cierto, en esos momentos históricos era permitido, era algo normal hasta cierto punto, pues al día de hoy ya tenemos leyes que transformaron este fenómeno, sobre todo la esclavitud, que es como el más antiguo, y ya le da otro nombre y que también va a formar parte como una de las modalidades de la trata de personas. Entonces, aquí es como ir viendo qué fue lo que sucedió para que de un momento de la historia en donde era aceptado, inclusive era pues, hasta bien visto, el aspecto de la trata de personas, llegara el momento en el cual dicen, a ver, espérate, aquí como que algo no está bien, y entonces se empezó a legislar. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que considerar, que es un fenómeno que ha estado a lo largo del desarrollo de la humanidad. No es hasta mediados del siglo pasado, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que va a transformarse la cuestión de cómo entendemos los fenómenos sociales, sobre todo porque justo con la Segunda Guerra Mundial empiezan a surgir o se proclaman como tal los derechos humanos. Y eso va a ser un punto muy importante. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la Constitución, pues los derechos humanos es lo que predomina o lo que va a fundamentar la mayoría de las leyes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos y a partir de ahí todos los instrumentos que van saliendo, tanto de violencia de género, en este caso trata de personas, etcétera, van a estar fundamentados en tres instrumentos principales. El primero, como ya lo había mencionado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y después van a surgir dos pactos internacionales. El primero, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, aquí se van a plantear las reglas del juego, por así decirlo, de todas las leyes o de todas las convenciones, tratados que surjan y que van a estar hasta el día de hoy. Y todas las que están por venir también van a estar fundamentadas en estos tratados internacionales o en estos instrumentos internacionales. Entonces, para la trata de personas, el, va a surgir de estos y se va a generar un instrumento o una convención que se conoce como la Convención de Palermo o el Protocolo de Palermo, porque se llevó a cabo en Italia, pero su nombre real o completo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Es decir, en esta convención es donde se empieza a visualizar el impacto que tiene la delincuencia organizada a nivel global, y entonces comienzan a hacer estos protocolos para atender a estos fenómenos. En específico, para trata de personas, el protocolo tiene un nombre muy largo, pero es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. México, al ser un país que tiende a adherirse a las convenciones, a firmarlas y por ende a pegarse a estos lineamientos, pues no dejó la oportunidad de firmar esta convención, y entonces tuvo que modificar sus leyes y crear nuevas para poder cumplir con esta responsabilidad que adquirió con la convención. Y entonces, en el 2012, surge la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas,
y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Denme 2 segundos, necesito... Listo, gracias. Entonces surge esta ley y a partir de ella, entonces ya nos va a empezar a explicar qué es la trata de personas, cuáles son sus modalidades, qué es lo que va a contemplar y en función de ello también se, se insta a las fiscalías y a los gobiernos locales a que modifiquen sus leyes o que se ajusten a esta ley general. Y es así como entonces ya van a empezar a surgir en la mayoría de las fiscalías a nivel nacional, las fiscalías especializadas en materia de trata de personas, tanto para las fiscalías locales como para la Fiscalía General de la República, que ahí la vamos a conocer como FEMINTRA, o es quien se va a encargar de estos delitos de trata de personas a nivel federal, ¿vale? Entonces, ahí, en la Ley General de Trata, nos va a empezar a explicar cómo es que se va a entender la trata de personas, pero en sí, el primer artículo que nos va a ser muy útil y que vamos a tener que estar mirando de manera constante si es que estamos trabajando con este delito, pues es el artículo 10. ¿Por qué el artículo 10? Porque es el que nos va a dar la definición de la trata de personas y las modalidades en las cuales se puede presentar. En este sentido, nos va a ir primero en el artículo 10 nos va a ir diciendo esta definición y modalidades y posteriormente en los demás artículos nos va a ir siendo muy puntuales de qué es lo que vamos a entender por todas estas modalidades. Entonces, vamos a empezar con la parte de la definición. Según el artículo 10, y esto va a ser muy, muy, muy importante para, para abordarlo en el tema del perfil del tratante, nos dice que va a cometer el delito de trata de personas o que la trata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para, y ahí empiezan los verbos que van a ser los importantes, captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Entonces, cualquier persona que esté involucrada en este proceso, desde la captación, el enganche, hasta la entrega y ya la propia explotación, va a ser considerada como una persona que comete el delito de trata de personas. A eso hay que sumarle entonces lo que son los fines de explotación o las modalidades de explotación. Y esas son varias. El artículo 10 contempla 11 formas en las cuales se puede presentar la trata de personas. La primera es la que les mencionaba y que se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad, va a ser la esclavitud, es decir, que se vea como coartada esta cuestión de la libertad. En segundo momento, la segunda forma que contempla la ley de trata, va a ser la condición de siervo, ya sea por deudas o gleba. La tercera, que me parece que es la que está como más asociada o que consideramos que es como a la que se le relaciona en mayor medida de manera coloquial o a la trata de personas, que es la explotación sexual. Y después también otra que también es conocida, pero en menor medida, que es la explotación laboral.
También vamos a tener como modalidad los trabajos o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, también la adopción ilegal de personas menores de 18 años, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos y vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Es decir, todas estas van a ser las formas en las cuales se puede cometer el delito de trata de personas. Ahora, aquí, ya que está expuesto, creo que es importante que vayamos como viendo qué tanto conocían estas modalidades. Es decir, ¿sabían que existían todas estas o únicamente estaba como relacionada, no sé, trata de personas con explotación sexual? Ustedes ya tenían acercamiento, los leo, les escucho. Yanis, no sabían de todas, ok. ¿Hay alguna que les llame como la atención? O sea, que digan, yo no creía que esto fuera como trata de personas. Ok, el tráfico de órganos. Vale. Gracias, Alison. ¿A qué creen que se deba que justo no el matrimonio forzoso, lo de la adopción? Ok. ¿A qué creen que se deba eso? Que por ejemplo, hay una, como un mayor desconocimiento, por así decirlo, de otras modalidades de trata de personas que no sea únicamente la explotación sexual. Ahorita abordamos con lo demás, sí, Olivia. Dame unos segundos. Ahorita abordamos. Ok, Georgina, que le llama la atención lo del matrimonio forzado, pero porque algunas personas lo hacen por visas o en algún caso cuando viene en otros países como los colombianos. Ok, bueno, en esta parte del matrimonio forzoso, sí hay que irnos muy a fondo, porque muchas veces si es esta cuestión en la cual hay un arreglo entre la persona que va a dar como por tal la nacionalidad y demás, difícilmente podría ser considerada como una cuestión de trata de personas. En la trata de personas por la cuestión de matrimonio forzoso o servil, tenemos estos ejemplos, por ejemplo, de comunidades de ciertos estados. Por ejemplo, cuando estaba en la Fiscalía de Trata, sí me tocó evaluar a una adolescente a la cual habían pues obligado a casarse, pero como era una parte de estos usos y costumbres que se tenía como del lugar de donde venía. Entonces ahí es donde va entrando esta cuestión del matrimonio forzoso. Aquí hay que tener, bueno, en ese ejemplo o en ese caso, pues teníamos que considerar que también pues era una persona menor de edad, que no podía dar todavía esta parte del consentimiento para casarse, etcétera. Entonces ahí es donde estamos viendo que se está utilizando a la persona para casarle y para afectar en el desarrollo de su personalidad. Entonces, eso es lo que vamos considerando dentro de el matrimonio forzoso o servil. Angélica dice que todo esto se da, o esta parte en la que no se considera tanto es porque no se difunde la información. Sí, justo también es uno de los factores por los cuales no tenemos tanto conocimiento y también porque suele enfocarse a un solo delito o esa como al delito que le dan como mayor visibilidad en las fiscalías, tanto a nivel local
a nivel federal, pero también alrededor del mundo. ¿Cómo lo vemos? Pues justo con la película, o sea, la película nos retrata esta parte de la explotación sexual de, de mujeres. Y si se dan cuenta, en una parte de la película mencionan que cuando están investigando de quiénes son, antes de que se vaya a Francia, el mismo, el mismo compañero del protagonista le empieza a decir cómo es que se va presentando, que inclusive antes la forma era, se les enganchaba, se les enamoraba, se les trasladaba a los otros países, pero pues ahora con esa cuestión de consumo más, como más rápido, entonces es lo que hacía que empezaran a seleccionar a turistas. Entonces ahí es donde ya vamos viendo, o por lo menos sí se va reflejando esta parte ¿cómo decirlo? De sí, una cuestión de lo que está pasando en la realidad trasladado eh, a la parte de la ficción, por así decirlo, del cine. Es decir, sí lo va reflejando de manera considerable el aspecto de la explotación sexual a nivel internacional. Entonces, tiene que ver con todas estas cuestiones. Ahora, para no dejar pasar lo que mencionaba o lo que preguntaba Olivia, ¿sí, sí fue Olivia? Sí. ¿Qué es MASI? MASI es material de abuso sexual infantil, es decir, lo que es conocido como pornografía infantil, el nombre que se le da de manera, como de manera acertada a partir de otros instrumentos internacionales o de investigaciones que se hace, es material de abuso sexual infantil o material documentado de abuso sexual infantil. Hacen una diferenciación de la pornografía infantil a material de abuso sexual infantil porque el hecho de la pornografía es una actividad o una práctica sexual, la cual conlleva un aspecto de consenso, personas adultas. Entonces, cuando se le agrega la parte de infantil, ahí no podemos estar hablando de personas que pueden dar su consentimiento. ¿Por qué? Pues porque todavía no tienen esta capacidad de tomar decisiones, que puedan visualizar qué es lo que conlleva el realizar este tipo de material, y muchas veces se genera a partir de, de la violentación de las niñas, niños o adolescentes. Entonces, por eso, si bien en la parte de las leyes lo van a encontrar como pornografía infantil, la forma adecuada de referirse a ello es material de abuso sexual infantil. Ok, entonces, eso es lo que va considerando las modalidades de la trata de personas. Y Rolando dice, ¿a qué se refiere GLEBA? Ok, GLEBA es una de las formas en las cuales contempla la ley de trata y tiene que ver con esta condición de siervo, pero la condición de siervo por GLEBA es cuando se le impide cambiar la condición a la persona de vivir o trabajar sobre una tierra que pertenece a otra. Es decir, es como de, pues ya te quedas aquí en esta y no le dan el chance de poder salirse de esa situación, o también a prestar actividades o servicios sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a esa persona. Es decir, que tiene que ver con la parte como de trabajar dentro de esta parte ¿cómo decirlo? Como la agricultura, en donde no se le da como esta opción de poder salirse del lugar de trabajo o del lugar donde se le tiene.
Es mucho como lo que pasaba en épocas de la revolución, en donde no podían como terminar su relación laboral, por así decirla, por estas cuestiones de deudas y que no, pero en este caso es que no pueden abandonar el lugar de la tierra donde están como confinados o que les están asignando para trabajar. Eso es lo que la ley de trata contempla como gleba. No sé si me expliqué. Sí, bueno, consideremos que sí. Va. Entonces, estas van a ser las modalidades de la trata de personas. Como les decía, es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque desde las intervenciones que se nos puedan asignar en la materia de psicología para para abordar el delito de manera general, tendríamos que considerar cuáles son las modalidades, dado que no va a ser lo mismo, por ejemplo, la explotación sexual como lo puede ser a lo mejor la mendicidad forzosa. Entonces, hay que ir viendo a qué se refiere cada una de ellas, pero teniendo en cuenta que todas conforman o el delito de trata de personas, ¿sale? Entonces, esto va a ser bien importante si es que en algún punto están interviniendo para poder ver hacia dónde se van a dirigir, sobre todo las relaciones de poder, que ese va a ser uno de los pilares de la trata de personas, una relación asimétrica de poder. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Algo que surja? ¿Duda más? ¿No? Ok, bueno, si llega a surgir alguna duda, igual ahí pónganla en el chat y la vamos atendiendo. ¿Sale? Ahora, ¿qué tanto creen que la trata de personas está presente en el mundo y en nuestro país? ¿Es algo que pasa de manera cotidiana? Tal vez no tanto. ¿Qué creen ustedes? El tema de los desaparecidos está relacionado con el tráfico de órganos. Ok, en algunos puntos habría que checar la parte de desaparición forzada y también desaparición cometida por particulares y sobre todo como las regiones en donde se lleva a cabo esta cuestión de personas desaparecidas. Hay algunos que sí, hay algunos que no tanto. Y el tráfico de órganos es de los pocos delitos, o bueno, más bien de las pocas modalidades que se presentan denuncia. De hecho, lo vamos a ver ahorita en estos datos de incidencia que presenta la ONU, eh, pero es de los menos, como de los menos que se puedan presentar, o bueno, de los menos que se denuncian. Ok. Mm, ok, Mercy dice que sí es común, frecuente, muy común. En Colombia, tristemente, es muy usual, disfraza inclusive de turismo sexual. Ok. Alison, entiendo entonces que eres de Colombia o tienes contacto por parte de Colombia. Ok, en Perú. Ok, colombiana. Ok, esto es muy importante. Ok. Eh, hay que considerar el caso de Leslie y de Allison, que nos acompañan desde otro país que no es México. Y aquí me surge la duda, desde su perspectiva, ¿cuál es la forma o la modalidad de trata de personas que se presenta en sus países?
Ok, Leslie dice que prostitución y Alison explotación sexual. Ok. Sí, esto que dice Kevin de que si que nos están ayudando, de si quieren a contarnos, alcen su mano y podemos abrir el micrófono. Creo que ya ¿Alguien? está, Alison. Ujú. Ok. Por ahí escuché que alguien estaba hablando. ¿Quiere participar? ¿No? Ok, bueno. Bueno, Leslie nos dice que prostitución, Alison, explotación sexual, Denitz, en Perú las llevan a bares también y son menores de edad, ok. Yanis dice que aquí, ok, vale. Bueno, justo esto también nos sirve para poder visualizar que la mayor parte de trata de personas o la que está como más visible tiene que ver con explotación sexual y explotación sexual en diferentes formas, o sea, tanto de personas adultas como de personas menores de edad. Y en este caso también, por ejemplo, que menciona Denise, de que se les llevan a bares. Entiendo aquí que tiene que ver con esta parte de, no sé, consumo de bebidas alcohólicas y aparte se les explota de manera sexual. Ok, dice Denise que sí, esa es la forma, ok. Y Alison dice, en Colombia, más concretamente en Medellín, son extranjeros que incurren explotación sexual con menores. Alison, en esta parte donde mencionas que han capturado extranjeros, ¿es como cuestión de, de que ellos son las personas tratantes o de que son en esta cuestión de consumidores? Y ahorita le damos la palabra a Leslie, que está alzando la mano, por favor. Consumidores. Ok, como si fuera esta cuestión de turismo sexual. Ok. Mm, no, Adelante, pues, Leslie. Gracias, maestro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, maestro, efectivamente aquí en mi nación, Perú, cada día está aumentando las víctimas de este delito de trata de personas, especialmente están siendo utilizadas para el delito sexual, la prostitución, y más aún ha aumentado aproximadamente un año y medio, 2 años atrás, desde que ha habido mucha migración de extranjeros de Venezuela aquí a Perú, donde han ingresado organizaciones criminales y se dedican justamente a captar estas personas que las traen del mismo país, más que todo de Venezuela, un poco de Ecuador, pero más de Venezuela, las traen con engaños, les dicen que van a venir para que trabajen en tiendas ofreciendo productos, qué sé yo, las engañan y les pagan su pasaje, les pagan sus viáticos, les pagan todo. Una vez que llegan a Perú, automáticamente son captadas, las secuestran prácticamente, las encierran y las prostituyen para que todo ese dinero que ellas están produciendo sean devuelto a su captor hasta el último sol. Pero no solamente eso, sino que una vez que ya ellas han devuelto todo el dinero que ha sido invertido por estas personas, por estos victimarios, lo que ellos hacen es no las dejan salir y siguen siendo explotadas y todo ese dinero va para ellos, ¿no? Y así tenemos muchísimas denuncias, créame, bastantes denuncias que cada día están aumentando más, incluso estas personas, estas mujeres que hay también menores de edad, mayores de edad, son tan victimizadas y en verdad que es muy duro la vida que ellas llevan porque muchas de ellas, para evitar que ellas escapen de su secuestrador, las hieren con arma de fuego, las lesionan, muchas son víctimas de muerte también y las pocas que se han podido escapar
Este, la verdad que dan su testimonio es muy crítico, es muy lamentable y cada día está agravándose más esta situación. Ujú. Aquí en Perú está así, maestro. Sí, gracias por tu participación y me parece que es justo en esta cuestión que mencionas, dentro de el ámbito de, tal vez no lo vamos a plasmar de manera mm, tan específica en el informe psicológico, pero sí es un aspecto que tenemos que considerar el aspecto geográfico. En este caso, el punto de contacto que pueda tener Venezuela con Perú, la situación, por ejemplo, de Venezuela en cuestión económica, en cuestión de social, cómo está presente el aspecto delictivo, que muchas veces hace eh, que se tenga que migrar a otros países. De hecho, la ONU sí es un aspecto que considera dentro de sus reportes de cómo los conflictos internos de carácter violento hacen que sea como un factor de vulnerabilidad para que las personas migren y con ello también sean victimizadas en esta cuestión de trata de personas. Gracias. Denitz también tiene levantada la mano, Kim, porfa. Ya, maestro, buenas noches. Yo también Buenas soy de noches. Perú y Ujú. particularmente en la zona donde yo trabajo ahora, el tema de trata es así. Como indicaba en el chat, las llevan a estas menores a bares en donde expenden licor y a estas niñas se les paga un bono adicional si es que el cliente consume más bebida. Cuando se ha hecho los operativos que se hacen para desarticular o sacar a estas niñas de ahí, que son chicas de entre 15 y 16 años, ya se les saca, se realiza todo, unidad de víctimas entra ahí a tallar, la psicóloga, todos, pero cuando ya se planifica una vende, y se hace la cámara, todo, el sistema se moviliza, pero en otra oportunidad que se haga otra vez lo mismo, vuelven a caer las mismas niñas. Nuevamente ellas están envueltas en otro, por ejemplo, acá hay una niña que ya, 3 veces ha estado en operativo con la policía y nuevamente. Entonces, es ahí la parte que a mí se me genera la duda, pues, o sea, si hay una situación de que hay vulnerabilidad, pero ¿por qué volver al tratante nuevamente? ¿Por qué otra vez? Si se les alberga, salen y nuevamente a lo mismo. Ok. Ujú. Es interesante esta cuestión porque muchas veces en la actuación o en la intervención tenemos este fenómeno que tal vez no es como muy racional visto desde el otro lado, donde nos genera la duda de cuál es la razón por la cual regresan a este lugar, por ejemplo, con el victimario, con el tratante. Y aquí es mucho de ver el caso en particular. ¿Por qué? Por lo que entiendo, es una persona menor de edad. Habría que explorar su historia de vida, saber qué fue lo que pasó y también entender cómo se dio este proceso hasta llegar a la explotación. ¿Por qué? Imagínense, porque así nos ha pasado, o nos pasó como en muchos operativos o en rescate de personas en situación de víctima, que vienen de una historia en la cual hay un abandono, pérdidas, y entonces llega una persona que le sigue violentando, pero no de tal manera como se le violentó eh, de manera anterior. Es decir, es como el sufrimiento es menos, por así decirlo. Puede ser una de las explicaciones en las cuales es que si yo regreso al lugar en el cual estaba, por ejemplo, con mi familia, donde había golpes, pues pueda volver a vivir esta cuestión. Sin embargo, estando con esta persona, pues sí, a lo mejor no me gusta eh, el que tenga yo que estar con otros hombres, pero ya me acostumbré
Y ese, ojo, porque va a ser una de las alteraciones que vamos a encontrar en, en mayor medida en personas que han sido explotadas de manera sexual. Muchas veces, como nuestro organismo está diseñado para sobrevivir, lo que hace es adaptarse y entonces genera estrategias en las cuales la persona puede empezar a disociarse en el momento de que se le esté explotando de manera sexual, de tal forma que le permite seguir viviendo, es decir, sobrevivir y poder mantener como esta cuestión de lo que está obteniendo, por así decirlo, entre comillas, de los beneficios, como ya no estar en un caso de violencia extrema, a lo mejor a nivel familiar. Ahorita lo estoy poniendo como de manera muy, muy burda de las explicaciones de las cuales podemos encontrar. Además, hay que tener en cuenta que si es una persona menor de edad, pues está en desarrollo su sistema nervioso. Los lóbulos frontales todavía no están desarrollados de tal forma que pueda generar esta cuestión del pensamiento crítico y por ende también las decisiones que se toman, tanto en la niñez como en la adolescencia, están basadas en los aspectos emocionales, es decir, vamos adquiriendo poco a poco esta capacidad de poder visualizar riesgos, lo que nos conviene, no, las responsabilidades de nuestras decisiones. Pero en el caso de niños, niñas y adolescentes, esto no está desarrollado. Por ende, también nos puede ayudar a explicar por qué al momento de que se les rescata, se les alberga y demás, y de repente ya salieron y otra vez regresaron al mismo lugar. A ello también podríamos sumarle el aspecto del neurodesarrollo. Si hay una afectación dentro del neurodesarrollo donde la violencia es lo cotidiano, también ahí hay una cuestión de adaptación. Y entonces todas aquellas situaciones que no son de esta índole nos tienden a ser extrañas. Y entonces regresamos a lo que nos es como cotidiano o a lo que estamos acostumbrados. Un punto muy importante que deben de tener en cuenta, si es que abordan en algún momento o trabajan con una persona en situación de víctima de trata de personas, es justo tener esta visión amplia de todo lo que puede suceder en su historia, o más bien de todo lo que sucedió en su historia, para poder comprender las decisiones que pueda tomar, en este caso, por ejemplo, de regresar al lugar del tratante, de lo que le representa esta persona o es más el mismo proceso. Entonces, me es bien curioso que, por ejemplo, ustedes lo plasman tanto en Perú como en Colombia, pero no dista de lo que pasa aquí en México. En México también está esta cuestión de los bares, de las personas que son explotadas sexualmente desde el consumo de bebidas alcohólicas más la explotación sexual. Es decir, es como esta parte del enganche del proceso para que se dé la explotación sexual. Personas menores de edad trabajando en estos lugares, o bueno, más bien que no es trabajo como tal, porque no es un trabajo. Entonces, todo esto nos habla de que es una realidad no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional y que por ende también debe de generarse estrategias de políticas públicas que atiendan a esta problemática. Es por eso que, que la ONU y diferentes organizaciones lo que hacen es que están al pendiente de esta trata de personas y de cómo es que se va presentando. Hay demasiada información en cuestión de incidencia. Yo quise ponerles como unos aspectos muy, muy generales de hallazgos de, mm, de la ONU. Así lo pueden encontrar si buscan el Informe Mundial sobre Trata de Personas del 2022, hallazgos claves, y van a obtener este documento que es muy,
muy sencillo y muy ilustrativo con respecto a la información de la trata a nivel mundial. Y sobre todo porque esta del 2022 toma en cuenta la situación de pandemia que vivimos. Entonces, dentro de todos los hallazgos que plasman, hay unos como muy curiosos que dicen que se redujo el número de víctimas detectadas. Y entonces, si nosotros lo leemos de manera general, es, órale, qué padre. Pues ya se redujeron las víctimas, entonces las acciones que se están teniendo, pues están siendo efectivas, pero no necesariamente. Porque uno, tenemos que considerar la situación del COVID alrededor del mundo, que a lo mejor eso sí hizo que bajaran el número de víctimas detectadas o de nuevas víctimas, es decir, nuevos procesos de victimización, pero también nos puede poner la otra perspectiva en que a lo mejor las personas que se dedican a esta actividad delictiva tal vez están mejorando la forma en la cual empiezan a enganchar, captar, trasladar. Y entonces para las instituciones de administración de justicia ya les empieza a ser más difícil el poder, el poder identificarlas. Entonces, este es un punto que la ONU también lo tiene presente y entonces dicen, pues sí, sí bajó, pero la verdad es que no sabemos a qué se deba al 100%, porque sí pudo haber sido por el COVID, pero y por estas restricciones que hubo a nivel mundial, por ejemplo, en cuestión de viajes y demás, cierre de fronteras, etcétera, pero también pues pudo haber sido que las personas o los tratantes se están viendo más listos y están encontrando nuevas formas en las cuales se explota a las personas en sus diferentes modalidades, pero pues ya no están siendo detectados. Entonces, ese es un punto que hay que tener muy en cuenta, ¿va? Si seguimos con la parte de la información a nivel estadística que nos dan, en el lado derecho superior pueden ver cómo va evolucionando o cómo ha ido incrementando la incidencia de víctimas de trata de personas, pero únicamente con fines de explotación sexual y con fines de trabajo o servicios forzosos. Si se dan cuenta, la azulita es de la explotación sexual, mientras que la del otro colorcito como café, soy daltónico, no, no me juzguen por ello, yo lo veo medio café verde. Entonces, esa es la que se refiere a fines de trabajos o servicios forzosos. Si se dan cuenta, la de explotación sexual a lo largo de los años se ha mantenido arriba, pero no es eh, hasta el año 2020, que es donde ya se abordó la parte del COVID de manera global o donde estuvo presente en todo el mundo, donde la explotación laboral y la explotación sexual se mantienen a la par. Hasta antes de eso, sí, la explotación sexual se mantenía a la alza, en algunos puntos bajaba, y la que sí estuvo subiendo siempre en su mayoría fue la explotación laboral, hasta alcanzar el punto donde empataron, por así decirlo, la explotación sexual y laboral, lo que nos habla de que entonces también habría que checar quiénes son las víctimas de explotación laboral, porque entonces también nos está hablando de que puede haber un incremento de un grupo en específico. Y fue justo lo que hizo la ONU, y más adelante lo vamos a ver, donde menciona que la explotación laboral y también los hombres en esta parte de la explotación laboral ha aumentado en procesos de victimización en comparación con algunas otras modalidades de trata de personas.
Lo que nos dice la ONU también es que a nivel mundial se redujo un 27%, y si ya nos vamos al sur de Asia, 56%, Centroamérica y el Caribe 54%, y en Sudamérica 46%. Entonces, como, ok, parece ser que hay avances, pero hay que entender que estas cifras pueden ser engañosas dadas las circunstancias que ya hemos estado hablando, ¿vale? También la ONU considera que el cambio climático es uno de los factores por los cuales se puede afectar la incidencia en trata de personas, y también esta cuestión que mencionábamos del desplazamiento, es decir, no nada más conflictos armados dentro de un país, sino también de estos fenómenos naturales. Gerson menciona, los niños en los cruceros de México. ¿A qué te refieres? Que son explotados laboralmente. Ok. Mm. Mira, me parece que esta, y sí sería como muy importante, si nos pudieras como compartir las experiencias o la información. ¿Por qué? Porque son de las pocas formas en las cuales se puede visibilizar o se ha visibilizado tanto a nivel local como a nivel federal. eh, Cómo es que surge esta parte de la explotación laboral. Entonces, si nos pudieras compartir información, sería muy importante. Ok, Carolina, ¿de qué manera influye el cambio climático en que bajen o suban las estadísticas en trata y tráfico? Ok. Ah, la siguiente clase, ¿qué es lo que van a ver? Entiendo que van a ver o van a abordar el tema de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, así como de manera general, es una situación donde la persona o grupos de personas tienen una mayor indefensión ante ciertas situaciones. Ahora, el cambio climático, ¿qué es lo que hace? Que ciertas zonas puedan ser como menos productivas. De hecho, aquí en la imagen, como se los menciona ONU, es la pérdida de cultivos. Cuando personas que se dedican a la agricultura ya no tienen como el suficiente, mm, la suficiente capacidad para producir, tienden a trasladarse, a migrar. Este proceso de migración también puede exponerles a situaciones de trata de personas, como por ejemplo es la parte de mendicidad forzosa, como puede ser también la explotación laboral. Se da mucho en esta cuestión de la migración, es decir, se pierden la actividad a la que se dedicaban, y entonces por buscar esta cuestión de mantener a sus familias, se trasladan a otros lados. Por ejemplo, aquí en México, de otros estados, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, tienden a llegar a Ciudad de México, y entonces aquí en ocasiones lo que se les hace o a los que les expone es a trabajos en los cuales no hay como una cuestión justa de la parte de la paga. Entonces ahí estamos en esta cuestión, o podría abordarse la cuestión de la explotación laboral. Es decir, el cambio climático sí va a ayudar, entre comillas, o puede ayudar a la explotación y trata de personas. Sin embargo, no va a ser un factor aislado, sino que va a empezar a conjuntarse con otros factores
tanto externos como internos, que van a ser o que van a, sí, que van a colocar a la persona en una situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es importante. Como lo mencionan ahí, tanto por el cambio climático como también por algunas condiciones a nivel de fenómenos o desastres naturales, también puede influenciar en esta cuestión de la trata de personas o de que aumente la trata de personas. Ok, otros datos a nivel mundial, por así decirlo, que refleja ONU, pues es el perfil o las tendencias de las víctimas detectadas desde el 2004 hasta el 2020, donde primero, en el 2004 el 3% eran niños y niñas, digo niños, y ya para el 2020 ya identifican un 17%. Si se dan cuenta, en todos va prácticamente aumentando, menos en la cuestión de mujeres, victimización de mujeres, aunque disminuyó de un 74% a un 42%, sigue siendo la mayor cantidad de personas a quienes se les explota de alguna manera. Entonces, esa es la parte en la cual hay que considerar que si bien, como lo mencionan aquí, los hombres es el único perfil que ha aumentado alrededor de 3% desde 2019, no representa la población de mayor afectación o de mayor vulneración en, en la trata de personas. Siguen siendo las mujeres